Génesis 12 es cuando Abraham todavía se llama Abram, pero Jehová había dicho a Abram, todavía no se llamaba Abraham, sino Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Abraham todavía no era el padre de la fe. Era un hombre que debía poner en funcionamiento su fe en esa palabra que le había dado Dios. Dejar su familia, paradójicamente, para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Y es esto lo que oíamos en días pasados cuando el pastor Julio Palacio nos predicaba y nos decía que estamos viviendo en el reino de Dios como en un reino del revés, precisamente para bendecir todas las familias de la tierra. Él tenía que dejar a su padre y a toda su parentela. Esto es para que nos desayunemos de una vez por todas y dejemos de manejar nuestros problemas de acuerdo a nuestro razonamiento humano y nos pongamos bien firmes y dispuestos a atender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Por loco que parezca, porque precisamente la señal que es de Dios es cuando a los hombres que no son de Dios les parece locura todos estos misterios que para la inteligencia humana son misterios, pero para el hombre espiritual, que es el que discierne todas las cosas, dejan de ser misterios en el espíritu. Si cantamos con toda unción, queremos: desciende la unción, llénanos de tu poder, Espíritu Santo. De una vez por todas debemos desechar nuestros razonamientos humanos para que podamos vivir ajustados a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Amén. De vez en cuando, si está de acuerdo, muévame la cabeza o dígame un amencito y así yo me animo. Muy bien. Lo importante es que bendiciendo te bendeciré, y que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que por esta obediencia a lo estrambótico que le había ordenado Dios, serían benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, no son todas las familias benditas de la tierra, porque ocurrió un hecho. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a toda la humanidad. Dios ha declarado en las páginas de su libro que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, también la Biblia nos registra en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, nos registra que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, aquellas familias que serán benditas ya no son todas las familias de la tierra, sino aquellos que han abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo. La bendición a las familias de la tierra
está circunscrita a que pasemos de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y entonces queda dividida la humanidad en dos partes sociales, los inconversos y los creyentes. Y queda en pie aquella palabra dicha por el Señor Jesucristo, que el que no naciere otra vez no puede ni siquiera ver el reino de Dios. No vamos a tratar de todas las familias, sino vamos a tratar de la familia de la fe, porque hay dos clases de familias en esta encrucijada en que nos coloca, nunca más bien dicha la palabra encrucijada, en que nos coloca la cruz de Cristo. La cruz de Cristo hace una división entre el cielo y el infierno, entre el inconverso y el convertido. Y ya que estamos hablando en este retiro de las familias, también hay la familia natural y la familia espiritual. La familia natural, y vamos a buscar en la Escritura, en 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando digo una familia natural, no estoy diciendo una familia de inconversos, sino la familia natural que la compone el matrimonio, los hijos, los nietos, los abuelos, los cuñados, etcétera, etcétera. Esto es la familia natural que la Biblia nos enseña que existe, y la experiencia nuestra aquí mismo lo está atestiguando, que hay una familia natural. Pero también hay una familia espiritual. En Efesios 2:19, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que hay una familia de inconversos, una familia de creyentes, y dentro de esta familia de creyentes está la familia natural y la familia espiritual, que es la familia de Dios. Esto lo tenemos atestiguado en estas dos escrituras que acabamos de leer. En cuanto a la familia de inconversos, quiero decir una cosa. Este retiro no es para inconversos, es para creyentes. Cuando hablamos de la familia o del matrimonio, de la relación del padre con los hijos, debemos saber que los preceptos bíblicos para el funcionamiento de una familia natural correctamente es dirigida a los creyentes, a los que hemos resucitado con Cristo, no a los inconversos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Hay infinidad de cosas en las cuales, como les decía esta tarde un servidor, en las cuales tenemos que estar más correctamente de lo que estamos, porque estamos aplicando procedimientos psicológicos, razonamientos humanísticos, filosofías humanas, las estamos aplicando a la vida nuestra, que debe ser una vida bíblica y espiritual total. Si tratamos de aplicar estos argumentos cuando lleguemos
a saberlos correctamente nosotros mismos y los podamos aplicar a nuestras familias en Dios, vamos a entender que no va a poder ser aplicado a las familias de los inconversos. ¿Por qué? Porque lo único que podemos lograr con la familia de los inconversos es que vivan una vida decente, ajustada a ciertos preceptos que ellos no aceptarán seguramente, como nos decía muy bien el pastor Rubén Naranjo aquí, cuando hay cosas que el mundo no las va a aceptar cuando tengamos que ponerlas por práctica, pero vamos a tener que enfrentar al mundo y ponerlas por práctica igualmente, porque lo que tiene que perdurar es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, permanecerán. ¿Qué lograríamos haciendo que los inconversos se ajusten a los códigos bíblicos? Que vivirían a los códigos bíblicos en cuanto al funcionamiento de la familia, cuanto a la crianza de los hijos, las relaciones matrimoniales, etcétera, etcétera. No estoy hablando de cosas que atañen a la salvación, porque unos son inconversos y los otros creyentes. ¿Qué lograríamos aplicando códigos de vida buena, de vida sana? ¿Qué lograríamos aplicando los inconversos? Lograríamos que tuvieran una vida decente, una vida bien, pero se irían al infierno igualmente. Porque el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Por mejor que viva un inconverso, por mayor ejemplo que nos dé, como nos dan algunos inconversos, mayores ejemplos de ciudadanía, de esposos, de padres, etcétera, etcétera, que a muchos de nosotros los creyentes. Sin embargo, ellos con toda esta bondad se van a ir al infierno porque no han abierto su corazón a Jesús. Nuestro único y suficiente Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y punto. Y no hay manera de salvarse de otra manera. Ni por ser buen padre, ni por ser buen ciudadano, ni por ser buen marido. Es confesando nuestros pecados, que los tenemos, los buenos y los malos, los inconversos y los creyentes, confesando nuestros pecados, a fin de que la sangre de Jesucristo nos limpie. Amén. Amén. Muy bien. Estamos claros en esta subdivisión que hemos hecho. La familia de los inconversos y la familia de los creyentes. Serán benditas en la tierra la familia, todas las familias de la tierra, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y como su Señor. Amén. Los demás no serán bendición por mejor vida que tengan. No serán bendición por mejor vida que tengan. Mire, Cornelio era un hombre extraordinario, hacía oración, hacía limosnas, pero tuvo que aceptar a Jesucristo en su corazón. Tuvieron que predicarle el evangelio de la salvación de Cristo. Si no, no había manera, no hubiera podido ser salvo Cornelio. Como no ha podido ser salvo nadie, sino en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro esto? El comienzo de la familia es el matrimonio. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne. Una nueva familia comienza con el matrimonio. Las suegras que se porten bien, que no se metan con los yernos, y los suegros que no se metan con las nueras. O las suegras no se metan con las nueras, porque hay cada cosa, ¿sí? Y los nietos que los críen los padres. Porque cuando venga tu nieto no te va a conocer. El matrimonio es el comienzo, el principio de la familia.
Yo no voy a decirles cómo tiene que ser un matrimonio porque no voy a hablar de esto hoy, porque tenemos suficiente enseñanza y hoy nos han repletado completamente de enseñanzas hermosas, valiosísimas. Yo quería hacer la siesta, pero me tuve que escuchar el sermón de Rubén Naranjo porque estaba predicando bajo mi ventana. Así que me lo escuché todo. Tú también. Claro, somos vecinos. Tú también lo oíste todo, ¿no? ¿Te pareció bien? Sí, a mí me pareció bien, pero inoportuno. Hay quienes se casan y este es el matrimonio que debe ser, para ser ejemplo de lo que dice la Escritura. El hombre es Cristo y la mujer simboliza, como simboliza el hombre a Cristo, simboliza la Iglesia. Efesios 6, ¿no es cierto? Conoce bien el texto. Pero otros matrimonios se forman por no solamente conveniencia económica. No creo que en nuestro medio haya muchos millonarios, pero por conveniencia, o conveniencia glandular, o conveniencia para combatir la soledad. Ayer estaba viendo el programa de Roberto Galán. Sí. Y había un hombre que ya había encontrado novia el año pasado, cuando Galán hacía su ciclo el año pasado, pero estaba separado de esa novia. Y le preguntaron a aquel, ¿y por qué? ¿Por qué se dejaron? Es la primera vez que en mi programa una pareja que se forma se dejan. Dice, porque fuimos saliendo de aquí, fuimos a tomar un café, y dice, y la señora me dijo, cuando te mueras, ¿cuánto me vas a dejar? Algunos matrimonios son por conveniencia, otros y todos decían la soledad. ¿Por qué ha venido al programa? Por la soledad, por la soledad. Una cosa es casarse para ser ejemplo, el marido de Cristo y la mujer de la Iglesia, y otra cosa es una vía de escape como cualquier otra. Pienso que nosotros los evangélicos, para llevar la contraria a los católicos, hemos puesto el celibato como una cosa perniciosa. Y hacemos chistes de las solteronas y de los solterones y hacemos mal. Porque la Biblia, la teología paulina sobre todo, no sé cuál fue la experiencia de Pablo, si era viudo, si era soltero, que no tenía mujer, eso sí, pero no sé pues, si era por viudez o por soltería. En Apocalipsis dice que hay 144.000 que cantan un cántico que nadie puede aprender, sino solo los que son vírgenes, los que no se contaminaron con mujeres. Está bien, yo sé que usted dice que cómo va a ser un pastor soltero si no tiene la experiencia de casado, cómo le va a hacer caso a un matrimonio si él no tiene. Bueno, esto es un argumento válido, pero que tomemos un poco en serio el celibato. El celibato cuando es para glorificar a Dios. El matrimonio que sea para glorificar a Dios. El celibato que sea para glorificar a Dios también. Amén. Amén. Bueno, entonces ya sabemos lo que tiene que ser una familia. Una familia bendita, la bendición a todas las familias de la tierra,
se reduce a los creyentes por la encrucijada que nos ha planteado la cruz del Calvario. Y dentro de estos creyentes está la familia natural y la familia espiritual. La familia natural es la que compone marido y mujer, hijos, nietos, etcétera, etcétera. La familia espiritual la componemos todos nosotros, los hermanos en la fe, los hijos de Dios, que por ser hijos de Dios somos hermanos. Amén. Amén. Ahora bien, el concepto que tenemos que tener de la familia, los creyentes, tanto de la familia natural como de la familia espiritual, es el concepto que tiene Cristo de la familia. Si tenemos otro concepto, será el concepto mío, de Gardellini o de algún otro. Pero el concepto valedero, el único concepto válido acerca de la familia, es el concepto del Señor Jesucristo. En esto también está de acuerdo, ¿no es cierto? Amén. Vamos a ver entonces, ahora cuidado, no me frunza el ceño por lo que voy a ir leyendo. El concepto de Cristo se expresa en cuanto a la familia de esta manera. Uno quiere seguir a Jesús y el Señor le dice, bueno, está bien, sígueme. Dice, pero Señor, espera que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos y ven, sígueme y anuncia el reino de Dios. Esto lo tenemos en Mateo 8:22. Después, otra expresión del concepto que tiene el Señor Jesús de la familia dice, el que no aborrece a sus padres no puede ser mi discípulo. Y esto lo dice en Lucas 14:26. Pero dice, en una deja a los muertos que entierran a tus muertos, y tú ven, sígueme, sigue y anuncia el reino de Dios. La otra dice, el que no aborrece palabra fuerte. Como todo predicador, cuando llegamos a esto queremos decir la cosa. Porque imagínate, si no fuera el Señor Jesús que lo dice, diría, ¿qué está loco este que dice que hay que aborrecer al Padre? Y fui a buscar el original griego a ver qué me decía. ¿Y sabes lo que me dice el original griego? El que no odia a su Padre no puede ser mi discípulo. Vamos a ver si hay alguna cosa más dulce. Esto lo dice en Lucas 14:26. Después dice, el que ama a sus padres más que a mí, no es digno de mí. Esto lo dice en Mateo 10:37. Después, el Señor Jesucristo está en una boda en Caná de Galilea y se termina el vino. Y la mamá, muy comedida, le va al Señor Jesucristo y le dice, vino no tienen. ¿Y sabe cómo se la saca de encima el Señor? Dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? Ta-ta, ta-ta. ¿Es bíblico o no es bíblico lo que leo? Sin embargo, voy a leerles el reverso de la medalla. El reverso de la medalla dice, Marcos 7:10, dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra.
o algo parecido. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra si tengo que odiar a mi padre? Porque aquí es lo mismo padre que madre. Es el que le dio la vida, que le dio el ser. En Lucas 1:17 dice, y se volverán los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En Lucas 11:11 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Quiere decir que los padres reconocen a sus hijos y les dan buenas dádivas aún siendo malos, aún siendo inconversos. Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Pero no estamos tratando el tema del Espíritu Santo, estamos tratando el tema de la relación de la familia. ¡Qué contraste con aquello que hemos visto! Deja a los muertos que entierren a tus muertos. El que no aborrece a su padre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de a mí. ¡Qué contraste con eso! Honra a tu padre y a tu madre. ¡Qué contraste que se volverán los corazones de los padres a los hijos! ¡Qué contraste con Colosenses 3, 20, 21, donde dice, obedecer hijos, obedeced a vuestros padres, y padres no provoquéis a ira a vuestros hijos! ¡Qué relación hermosa que está diciendo aquí el Señor Jesucristo! En 1 Timoteo 5, 4 ya lo hemos leído, recompensar a la familia de Dios, a los hermanos, a la familia natural, que diga a la familia natural. Y finalmente, después de haberle dicho a María, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Cuando está en la cruz, como nos decía esta mañana el pastor Rubén Naranjo, cuando está en la cruz, el corazón de hijo se vuelve hacia su madre y le dice, mujer, y mirando a Juan, el discípulo que amaba, le dice, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y en aquel mismo instante dice que Juan la recibió en su casa. En sus últimos momentos, en su agonía tremenda, bajo el peso de toda la obra que estaba realizando, que era la redención de todo el género humano, aquel hombre Dios que había dicho, deja a los muertos que entierren a sus muertos, que el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí, aquel hombre Dios se acuerda de aquella mujer que un día trató así y la recomienda para que no viva pobremente y sin afecto. ¿Por qué? ¿Por qué ese contraste? ¿Sabe por qué? Por lo menos yo me lo imagino. Por dos cosas importantísimas. La primera, para que nos enteremos que Dios es ante todo. Que Dios está por encima de todos los afectos. Que Dios está por encima de todos los amores. Que Dios es Dios. Que Dios es fuerte, celoso. Que no quiere dar su gloria a nadie. Que Dios es yo soy y fuera de mí no hay otro. No hay Dios nada más que yo. ¿Y cómo decir esto para que lo entendamos? Las personas que estamos tan afectados por afectos tan hermosos como son el de nuestros padres, el de nuestra madre.
el de nuestra familia, para que de una buena vez pensemos que Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Dios es Dios, Dios es Dios, Dios está por encima de todo. Eso es, me parece, la primera causa del por qué hay este contraste en la misma boca del Señor Jesucristo y en el mismo ejemplar de la Biblia. Y después, ¿sabe por qué? Es la segunda respuesta a ese contraste. Primero, porque Dios es ante todo. Y segundo, porque si no ponemos Dios ante todo, vamos a amar deficientemente a los demás. Si no ponemos a Dios primero, nuestros afectos serán afectos humanos. Y como humanos no tienen ningún valor. Y Dios quiere que el vaso de agua que entregamos no pierda su recompensa. El vaso de agua, un mero vaso de agua, sea hecha en el nombre de Jesús, sea dado por amor de Dios, sea dado para la gloria de Dios, para que la cosa más insignificante que estemos dispuestos a hacer, o la cosa más grandiosa que estemos dispuestos a hacer, mis queridos hermanos, sea corroborado porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que es Dios. A mí me parecía tan malo cuando descubrí aquello. Yo iba a buscar con toda candidez, a ver, me dirá el texto griego algo suave. Y cuando veo que me dice odio. Pero ahora, después de ver ese contraste y de analizar el porqué de ese contraste, me doy cuenta que tiene un valor la segunda respuesta, la segunda afirmación, que tiene un valor tremendo. El valor del Espíritu, el valor del nombre, que es sobre todo nombre, que ante este nombre se doblará toda rodilla, de lo que esté en los cielos, de lo que esté en la tierra, de lo que esté debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. Qué bien, qué bueno que es Dios. Dios es amor. Aunque me diga que tengo que aborrecer a mi padre, porque en realidad no lo voy a aborrecer, al contrario, al poner a Dios por encima de todo. Mi papá, aunque sea un borracho, lo voy a querer, lo voy a amar. Y a mi mamá, aunque sea una pordiosera, la voy a amar también. Y si no lo son, mejor. Amén. Aleluya. Y vamos a dejar para el final lo siguiente. Vamos a leer esto. Vamos a ver cómo sale. Lucas capítulo 8. Es un texto que creo que ha leído el pastor Rubén esta mañana. Lucas capítulo 8, versículo 19. Se presentaron donde Jesús estaba, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa del gentío. Y se le informó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero él respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son estos
que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas capítulo 11. Versículo 27. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que te criaron. Y él dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ya sabemos el concepto que tenía de familia el Señor. Pero ahora aquí se nos presentan dos cosas. La oportunidad de que nuestra familia se ajuste a la soberana voluntad de Dios y la oportunidad para que nuestra familia sea feliz, bienaventurada. ¿No quieres para tu familia esto? Que sea feliz, que sea bienaventurada. Escúchame una cosa. Si mi familia natural guarda la palabra, es mi familia. Si no, mi familia es ficticia. Y una familia ficticia, ¿sabes lo que es? No es que se cambian los papeles del registro civil, ¿no? No es necesario que vayas a cambiar los papeles del registro civil. Es necesario solamente que no hagas la voluntad de Dios. Y dejarás de ser una familia tal como Dios quiere. Y por lo tanto dejarás inmediatamente de ser una familia feliz. Bienaventurada aquella familia que se ajusta a la voluntad de Dios y guarda la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Señor, queremos una familia como tú quieres. Aleluya. Había un hombre que sabía qué familia tenía. Y es el desafío que se nos plantea en esta noche a cada uno de nosotros. Tenemos que saber qué familia queremos y qué familia tenemos. Si tenemos una familia que guarda la palabra, si tenemos una familia que se ajusta a la voluntad de Dios, va a ser la familia bienaventurada, la familia feliz. Y había un hombre que sabía cómo era su familia y que sabía en qué consistía la felicidad de su familia. Este hombre ya era viejito. Este hombre se llamó Josué y se enfrenta con su pueblo y les dice: elegid a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este sabía lo que tenía en las manos. Hablaba en nombre de toda su casa, tenía autoridad en su casa, porque sabía que su casa, su familia se ajustaba a la palabra de Dios. Guardaba la palabra. Era una familia feliz, bienaventurada, segura de lo que había hecho y de lo que haría y de lo que estaba haciendo. Y por esto asegura con todo énfasis a una gente que estaba un día arriba y otro día abajo, y aquí encuentra el contraste de un hombre que sabe quién es su familia y dice: yo y mi casa, vosotros elegid lo que queráis servir. Que le falta la esposa o el marido que se convierta, que sabe que no puede ajustarse a la palabra de Dios. A lo mejor él o ella sí, pero él o ella no.
o los hijos, los de 18 años para arriba o de 16, que son ya incontrolables. Pero te acuerdas de aquel hombre que cuando vio que aquellos que estaban en el cepo, en la cárcel de más adentro, no habían huido, no habían escapado ante el terremoto. Dijo, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú ya eres salvo, yo también. Pero tu casa, mi casa, todavía no. ¿Qué es menester que haga? No te vas a ir sin esta pregunta contestada, porque lo tienes en los Hechos de los Apóstoles, en el relato de la cárcel de Filipos. ¿Quieres la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo, cree en su poder, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que Dios te da. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos hay aquí en esta noche que toda su casa, y vamos a ampliar el espectro de la casa, no vamos a circunscribirla solamente en el matrimonio y los hijos, vamos a incluir los padres, vamos a incluir los cuñados, vamos a incluir la suegra. Es tu casa, al fin y al cabo, es tu familia. Podríamos traducir, pienso, sin ningún temor a ser apócrifos, podríamos traducir casa con familia. Toda tu familia no está, mi familia tampoco. ¿Te quieres poner de pie si quieres que toda tu familia se convierta a Cristo? Aleluya, aleluya. Los músicos, por favor. Vamos a pedirle al Señor. Aleluya. Aleluya. Empieza a levantar una oración. Piensa en todos tus familiares. Algunos te hacen la guerra. Algunos son de antipáticos, algunos son de indiferentes, algunos te dicen, este es un chiflado. Pero tú sabes el poder que podemos levantar esta noche desde acá. El poder que podemos, la movilización que podemos hacer de ángeles que vayan y predispongan. Ellos no le van a predicar el evangelio, pero van a predisponer su corazón para que tú les hables, para que tú les indiques el camino, o para que, si ya se lo has indicado tantas veces, en ese momento ellos reciban luz angelical y puedan ver la obra de Cristo en la cruz y aceptarlo en su corazón. Aleluya, aleluya. Levanta plegaria al Señor. Levanta por tu familia, por mi familia.